hemos entendido que hay un estado en parte distorsionado de nuestra subjetividad, lo que llamamos yo egoico o yo egocentrado, detrás del cual existen miedos, rabias, tantas emociones destructivas, al fondo de las cuales cada uno de nosotros tocó una herida, que no es solamente mi herida personal, herida de no amor que sufrí psicológicamente, de mi madre o de mi padre, es también esto. Surge el problema, ¿por qué todos los humanos se transmiten de generación en generación esta cosa terrible de la cual deriva toda nuestra alienación? ¿Se entiende? A este punto hemos llegado. Es decir, el yo en conversión, el yo que da vuelta la mirada dentro de sí y comienza a entender cómo funcionamos y qué tenemos adentro, llega a comprender que existe efectivamente este corte en lo profundo de nuestro ser. Y que si nosotros somos defensivos, si nosotros forzamos las cosas, si nosotros somos demasiado condescendientes o demasiado violentos, o nos aislamos, o tenemos miedo de los demás, es porque hemos estado heridos en lo profundo. Nos sentimos rechazados, no amados, excluidos, y por eso reaccionamos así. Por lo tanto, existe realmente esta herida originante, todo el sistema distorsionado que llamamos este mundo. Y entonces nosotros hemos llegado como camino de frente, de nuevo y de manera mucho más radical, frente a este misterio, que en realidad es el misterio, si quieren, de la muerte, de la nada y del mal, entendido en sentido radical. Entonces, nosotros nos encontramos aquí en cada tiempo, en todo momento, de nuevo, porque esto es un ciclo que cada vez que yo recaigo en el yo egoico, cada vez que yo vuelvo a entrar en conversión, me miro adentro, busco entender y me vuelvo a encontrar frente a esta roca, también ahora. Y frente a este misterio, las opciones son tres, básicamente, o son dos, de las cuales una se divide. ¿Cuáles son? Simple. Una es considerar, retener que este lugar sea en realidad insuperable. Es decir, que la entera creación sea fundada sobre la nada. Que la muerte, la nada, sean la verdad de la creación, la verdad de mi vida. La última palabra no es difícil de entender, porque esta opción está presente en cada uno de nosotros. Yo puedo creer, convencerme, que la verdad de la creación, es decir, del ser, sea sustancialmente la nada. Y que todo el trabajo de búsqueda de significado, toda esta hambre de verdad y de sentido que constituye la mente humana, sea una pura ilusión. Sí, nosotros preguntamos el por qué, pero no existe. Estamos enfermos, somos locos. Somos animales locos que piden algo que en realidad no existe. Tenemos una mente mal hecha. Sería mejor no tenerla. ¿Se acuerdan de Leopardi? Sería mejor una vaca. La vaca es más afortunada. No se pregunta el por qué. Está allá, muge. Está ahí, toda tranquila. Nace, muere, sin preguntarse por qué. Y está más en línea con un cosmos sin sentido. Más bien que un ser humano que nace con el instinto de pedir un sentido que no existe. Esta es una elección, podríamos decir, nihilista, atea, en sentido radical, no ideológico. Es decir, no hay un principio inteligente del ser.
el ser, los planetas, la Tierra, hasta mis cabellos, no tiene ninguna razón. Como decir, ninguna razón coherente con mi pregunta de razón. Mi pregunta de razón, la pregunta de razón del hombre, no es coherente con las dinámicas creativas del universo. La ciencia empírica nos dice que el universo se mueve esencialmente sobre estos dos binarios. Las cosas suceden por casualidades que generan luego procesos necesarios. Al inicio está lo casual y luego está la necesidad. Un infierno, aquello que desde el punto de vista humano es el infierno. Una realidad sin cabeza ni cola, en el cual todos nuestros esfuerzos no tienen ningún sentido, porque todo sucede por casualidad, que es seguido por necesidad irrecuperable, irreparable. Y esta es una elección. Si no queremos aceptar que la nada sea la última palabra de la vida, porque algo en el corazón nos dice que no es así, y que de todos modos yo no quiero creer que sea así, entiende que esto es una elección. El creer, justo en el momento en el cual el creer no es más una opción antropológica, sino que vuelve a ser una elección, elegimos qué creer y luego experimentamos lo que hemos creído, por lo que tenemos un poder extraordinario. Entonces, si yo no quiero creer, no quiero dar crédito a esta opción nihilista, que lleva a la nada, que aniquila mi esperanza, porque siento más fuerte que yo la necesidad de una esperanza, se me abren de frente solamente aquí los caminos iniciáticos. Es decir, frente a aquella nada, se abren, si queremos superar aquella nada, solamente los caminos iniciáticos, es decir, aquellos caminos que me dicen que el entero estado de mi subjetividad natural, ¿me siguen? El entero estado de mi yo, así como lo experimento ordinariamente, puede apagarse. Pero esto no me aniquila. Estos son los caminos iniciáticos. Los caminos iniciáticos, como dice la palabra, son caminos en los cuales el fin de un entero modo de vivir en este mundo es el inicio de otro modo de vivir. Iniciación, un inicio. Aquella nada, aquella muerte, que para el nihilista es el final de todo, puede convertirse en el proceso iniciático en el inicio de otra cosa, de otro modo de ser. Hay otra cosa. El mundo no es solamente lo que ves, aquello de lo que haces experiencia sensible, que parece justamente dominado por la muerte y la nada, sino que la verdad del ser es más profunda. No es solo aquello que ves. Es más, aquello que vos ves, aquello de lo que haces experiencia sensible, es una distorsión. Es una realidad muy parcial respecto al ser. Estos son caminos iniciáticos. Todos los caminos iniciáticos dicen esto. Y tengan en cuenta, no existe ninguna civilización humana que no haya tenido caminos iniciáticos y que no se haya sustancialmente fundada sobre esta esperanza. Es decir, siempre han esperado, creído, que es posible otro modo de hacer experiencia. No existe en el mundo una civilización no religiosa. No hemos encontrado jamás una civilización atea.
Tanto es que el grande Hermann Hesse decía: el ateísmo no es una cultura, no es una civilización, sino que es una enfermedad del hombre urbano. Nosotros, si continuamos siendo una sociedad, una civilización, es sobre la base más o menos implícita de valores, de pensamientos, de concepciones que vienen de la tradición espiritual religiosa. Por lo tanto, las opciones alternativas son sólo aquellas iniciáticas. Pero aquí las elecciones son dos. La iniciación precristiana y la iniciación cristiana. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia compromete mucho. Es muy importante entender algo y es aún más importante comenzar a entender cuánto sea importante comprender la diferencia. Es importantísimo para la historia del mundo hoy que alguien con claridad entienda de nuevo la diferencia fundamental entre la iniciación antes de Cristo y la iniciación después de Cristo. Es importante para la historia del planeta, además que para la salvación de cada persona. Lo debemos comenzar a reentender. Debemos por lo menos comenzar a entender cuánto sea importante comprender esta diferencia, que hoy viene aguado en un cualquierismo que pierde todo significado. Todas las vacas son negras, como decía Hegel y Schelling. En la noche todas las vacas son negras. No se distingue más. No se entiende más. En las iniciaciones antes de Cristo, y por lo tanto quiero decir antes que sucediese aquel preciso evento que para los cristianos es la encarnación, por lo tanto no estamos hablando de diferencias de teoría. Existen, pero las diferencias teóricas derivan del hecho que sucedió o no sucedió un evento preciso, que para los cristianos es justamente la encarnación, la muerte y la resurrección de Cristo. Antes de este evento, ¿cuál era la posibilidad de salvación del hombre? La posibilidad de salvación para un hombre, y nos lo dicen todos, los grandes maestros antes de Cristo, lo dice Platón, Buda, lo dice el yoga, por decir las grandes tradiciones iniciáticas. El hombre que se encontraba aquí, ¿qué podía hacer para salvarse? Podía progresivamente desidentificarse de todos los elementos psicológicos y cósmicos. Morir aquí porque aquella era una iniciación que implicaba un morir. Para ser absorbido, no en esta situación aquí, sino podríamos decir en un absoluto indiferenciado, en un estado de beatitud y de paz. Indiferenciado, en el cual ninguno sabía bien qué cosa fuese. Ni Buda ni el yoga te lo describen, te describen los estados, samadhi, satori, estado de la unidad platónica, estados de felicidad. Entonces, ¿qué faltaba? Según, me parece a mí, según nuestro parecer, este parecer lo pudimos desarrollar porque sucedió la encarnación, porque vivimos después de Cristo. ¿Qué faltaba a esta que parecía la realización última? Entras en la realidad absoluta. Después, si soy yo o no soy yo, no importa. Entro en la felicidad, en la eternidad. ¿Qué faltaba a esta condición? Y bien, a mí nos parece que faltaban dos elementos de no poca importancia que para nosotros son obvios. Pero ustedes tienen que entender que nosotros estamos aquí en un umbral y debemos elegir.
No es obvio, para nada. Debemos sentirnos libres de elegir lo que se nos ofrece. Entonces, ¿qué falta en la iniciación precristiana? 2 elementos. Primero, ¿qué es la creación? ¿Algo de lo cual debemos liberarnos? ¿Qué son los árboles, los peces? ¿Qué son? No se sabe. Esto, en esta iniciación, permanece como un gran enigma. Buda no responde a esta pregunta. Segunda pregunta, que es correlativa a la primera. ¿Qué rol cumple el hombre en este proceso creativo? El yo humano, ¿para qué está en el universo? ¿Es solo un error del cual solo tengo que liberarme para salir de una realidad espiritual sin nombre y sin forma? ¿Entrar en esa realidad espiritual sin nombre y sin forma? ¿Qué rol cumple el yo humano en la creación? Y la iniciación antes de Cristo no sabe decir nada. No sabe decir nada sobre la creación. No sabe decir nada sobre el yo humano. Nada de sensato. Sabe decirnos solo que la forma distorsionada del yo, que también ellos llaman ego, tiene que morir. Y sobre esto estamos de acuerdo también nosotros. Nos dicen que la forma distorsionada de la creación es una ilusión de la cual me tengo que liberar. Ok. Pero, ¿qué hay después? ¿Por qué existe la creación? ¿Por qué el yo humano está distorsionado? ¿Por qué estamos en un mar de dolor, como dice Buda? ¿Por qué? Esto no lo saben, no lo saben. No lo saben porque no lo sabían el hombre antes de Cristo, no lo sabía. No lo sabíamos. Estas respuestas son reveladas. Ningún hombre puede responder a esta pregunta, menos los hombres que se encontraban aquí. El recorrido espiritual iniciático del cristiano es diverso, desde todo punto de vista. Ante todo, nosotros morimos aquí. Es decir, llevamos a silencio al ego en la práctica meditativa. Pero para entrar en un nuevo universo de palabras, un nuevo yo, un nuevo lenguaje, la espiritualidad cristiana no termina, no culmina en el silencio, como aquella budista o del yoga. La espiritualidad cristiana culmina en el diálogo de amor con Dios, que me da nueva palabra, su palabra, que es palabra eficaz y transformadora. Eso es porque el cristianismo es predicación, ante todo es predicación, es anuncio, porque la palabra de Cristo que el creyente lleva dentro de sí es la palabra mesiánica que sana. Nosotros tenemos que sanar este mundo. Nosotros vamos aquí a este mundo porque nos unimos a Cristo y luego regresamos al mundo, porque el Cristo es un dinamismo de encarnación. Por eso, si te unís a Él, Él te empuja después a la tierra. Más te unís a Cristo, más descendés a la tierra. Y más descendés en los lugares más bajos. ¿Me entienden? No se entiende nada si no comprendemos esta diferencia. Es claro que antes de Cristo nosotros no podíamos más que huir de la condición terrestre, porque esta condición estaba herida. Nosotros podemos regresar ahora a esa condición terrestre, porque Cristo nos ha dado una potencia nueva de sanación. Por eso podemos regresar al mundo. ¿Se entiende? Porque somos más fuertes que el mundo. Yo vencí el mundo, dice Jesús. Yo vencí el mundo. Ustedes tendrán tribulaciones aquí, cuando regresamos aquí. Son tantas las tribulaciones. Por eso la espiritualidad cristiana es una espiritualidad también del sufrimiento. No porque lo buscamos. No nos gusta para nada. Tampoco a nosotros. Pero si vuelves con Cristo al mundo, recibís lo que ha recibido Él. O sea, rechazo, persecuciones, porque vos sos molesto.
Vos sos uno que quiere destruir este mundo. Y los poderes de este mundo lo saben, lo sienten, lo huelen. Esto es Cristo. Mamma mía, mucho mejor que Buda. Todo esto lo pueden imaginar como un hombre. Como el Cristo, ¿lo ven? Es un hombre que lleva dentro de sí toda esta fatiga. Y cada uno de nosotros es así. Cada uno de nosotros lleva dentro este dinamismo, que es como una fatiga en el sentido del parto, como el dolor del parto. De esta fatiga nace nuestra humanidad completa. Nosotros tenemos que entender los grandes misterios de esta forma nueva de realización iniciático-mística de lo